comentario. Maestra Gladys, doctora Gladys, y después. En primer lugar, felicitarlo. Es una reflexión muy buena, muy madura sobre lo que está ocurriendo precisamente. Dijéramos que en la segunda mitad del siglo pasado, ¿verdad? Y que se está acelerando cada vez más. Esa imagen que usted no... Yo he estado en Cartagena en 2 ocasiones, y es una ciudad realmente muy hermosa. La primera vez que fui, el interés que tenía, además de muchas cosas, era por acercarme a los archivos, para tener contacto con la gente de los archivos, porque yo estaba trabajando sobre la esclavitud y sobre el fenómeno de la llegada de los grupos y de que Cartagena se distribuía por todo vía Panamá y de Panamá para el sur. Y una de las cosas que me encontré es que a donde fui, donde me enviaron, nadie tenía la menor idea de dónde recurrir. Me mandaron para Bogotá, me sentí de Versalles, pero bueno. Pero lo interesante fue eso, que las personas encargadas del archivo me decían, nosotros no teníamos ese tipo de información, eso debe estar en otra parte, ¿sí? Y ese es el problema que tenemos en Panamá, no tenemos absolutamente una letra. O sea, no estoy diciendo que acá y acá nada. Pareciera que ese pasado se quiere borrar a como de lugar, ¿no? Borrar esta parte histórica. Pero todo lo que además está diciendo de la imagen del patrimonio, eso se está repitiendo otra vez en Panamá, lo mismo. Todo el casco viejo de Panamá en el centro, quedó abandonado durante mucho tiempo y la historia era la misma. Toda la gente de bienes que vivió allí lo abandona, se va a fundar nuevas colonias y eso queda a la intemperie, y entonces los pobres del mundo, que son muchos, empiezan a recuperar esas viviendas. Pero entonces son las viviendas como las que usted nos ha enseñado, bellísimas, pero que están en un deterioro espantoso, porque ni el sistema de gobierno ni los dueños le han metido un centavo, porque como los que viven son pobres, ellos no van a emplear dinero. Fíjense, el fenómeno sigue siendo terrible. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo últimamente? Ya les han dado como medio ultimátum de alguna forma. Ahora esta gente ahora sí tiene que desocupar, porque se están reconstruyendo, rehabilitando, la palabra adecuada para decir lo que están haciendo. Y ahora se van a convertir precisamente en esos hoteles de 5 estrellas, hostales de varios saber. O sea, otra imagen sobre esta imagen de la historia. Y el asunto entonces es, ¿y qué hace esta gente que vive aquí? O sea, al parecer les han ofrecido otra vez, váyase más para el monte, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se siguen pareciendo nuestras historias desde el siglo XVI? ¿No? Y no vamos a decir que desde antes, porque por supuesto, toda la época prehispánica también estuvo, todo el Caribe estuvo muy relacionado, ¿no? Pero el fenómeno sigue siendo el mismo. Y entonces estas imágenes de la venta de imagen que usted nos ha presentado es la que sigue siendo la favorita, ¿no? La muralla que separa, que si fue para proteger, ahora es para proteger, pero con otro sentido, ¿verdad? Entonces es muy interesante, lo felicito por su presentación. Jorge. Este es tu tema del doctorado, de tu tesis Sí, de doctorado. sí. ¿Nos podrías hablar un poquito de cómo lo estás interpretando a nivel teórico? Está bien. Ya esos son los hechos, ¿no? Bueno, A partir de ahí, ¿qué estás? ¿Por dónde va tu creo que yo interpretación? intento articular una discusión sobre ciudad, turismo y discurso. Digamos que son los 3 grandes conceptos que van a movilizar un poco la reflexión teórica que hago, y veo que es posible la articulación, ¿no? En el caso de las ciudades, desde finales del siglo XX comienza a haber una intención de estudiarlas desde su dimensión comunicativa, no solo la manera como clásicamente se estudiaron, donde se prestaba atención a la demografía, a la morfología, al tema de la movilización en las ciudades, sino que comienza a ver, digamos que sobre todo en América Latina, esa intención de estudiarlas desde la comunicación, como
diciendo en la ciudad circulan, confluyen, chocan discursos que a veces ayudan a configurar la identidad urbana. Entonces, en el caso de Cartagena, y por eso digo que se puede articular muy bien, es porque el discurso que tiene mayor peso en la configuración de la identidad urbana es el discurso turístico, y es un discurso que tiene un peso institucional, social, económico, que logra, y por eso hablé de que hay muchos relatos, pero que un relato a veces no permite que otros relatos se vean. Entonces, sí me interesa ver la ciudad así como un espacio de comunicación, y luego estudiarla entonces desde el discurso y particularmente en lo que serían los textos turísticos. Algo importante es que yo he encontrado en la búsqueda de antecedentes que los estudios que hay sobre turismo también tienen que ver muchas veces con el patrimonio, para inventariarlo, o los efectos económicos que produce el turismo, a veces los impactos ambientales o culturales, pero no había, digamos que, o no hay casi trabajo que aborden la dimensión comunicativa del turismo. Entonces, en esa articulación de esos tres conceptos me ubico. Luego voy a trabajar, mi estudio es de análisis crítico del discurso, es de análisis del discurso. Cuando digo crítico, quiero decir que los enfoques críticos del análisis del discurso intentan mirar cómo el lenguaje logra a veces reproducir relaciones de poder o de discriminación. Entonces, son enfoques que intentan a veces desmitificar lo que se ha construido como un mito, ¿no? Y yo creo que mucho de lo que les he contado es ese mito, ¿no? De una ciudad mágica, romántica, de realismo mágico de García Márquez, que a veces también se invoca, pero yo quiero decir con mi trabajo, y ahí es donde tengo que mostrar ya con evidencias lingüísticas el léxico que se utiliza, por eso hacía referencia al eslogan, al poder de una palabra como tesoro, todo lo que eso vamos, tengo que evidenciarlo con dispositivos lingüísticos, que ese discurso pues es un discurso que a veces construye una representación de la ciudad que es tan ficticia que es una ciudad realmente que no existe, ¿no? O que si existe es incompleta, que faltan como que otros matices, otras facetas, y que entonces es una ciudad bastante incompleta. Y me interesa estudiar el discurso entonces para mostrar eso, entendiendo eso, que el discurso no es transparente. Me interesa entonces decir, bueno, ¿a quiénes les interesa que esta representación se construya? Y por eso decía entonces que hay que ver quiénes están detrás, ¿no? Los empresarios, la élite de la ciudad, que intenta, yo creo que seguir legitimando su posición dominante. Y bueno, muchas de esas jerarquías de la colonia, yo creo que el turismo las sigue reproduciendo. Yo me atrevo a decir que el turismo, hoy día en el turismo, en la ciudad turística, se reproducen esas jerarquías. Hay dos discursos de la historia en Cartagena, dos corrientes historiográficas como de contrapuestas. La tradicional, que es la que le da todo el papel protagónico a los europeos, a los blancos, a los conquistadores, donde no aparece para nada lo popular, lo negro, y una historiografía que intenta vehiculizar, digamos, que estos otros contenidos, ¿no? Pero el discurso turístico, digamos que se va a nutrir desde la historia tradicional, de las corrientes historiográficas tradicionales. Entonces yo intento desde el análisis del discurso y un poco de esta perspectiva, cuestionar la representación que se construye de la ciudad, teniendo en cuenta los discursos, pero también las prácticas. O sea, yo quiero también hacer un poco de trabajo etnográfico y mirar cómo luego en la playa, cómo luego en el centro histórico se va a presentar también todos estos conflictos que produce el turismo. Podría decirlo así. Muy bien. ¿Algunos? Sí, Pablo. Sí, cuando llegan los conquistadores y fundan Cartagena, imagino que debe haber alguna población, ¿no?, natural, indígena, Sí. porque hay como una especie de año cero, ¿no?,
en donde no, lo indígena más que lo que vi la estatua de la, creo que India Teresa Catalina. Catalina, perdón. En esta construcción que estamos haciendo de la imagen que se pretende dar de Cartagena, veo que lo indígena está totalmente borrado, ¿no? O sea que en este discurso se ha mantenido algo o se habla de la población Bueno, gracias que por la estaba pregunta. o directamente ya en esta construcción digamos, un poco imaginaria de lo que es Cartagena, ha quedado aunque sea residuos de eso. Bueno, había una población que se llamaba Caramarí, pero tiene mucha razón en decir que la historia de Cartagena empieza con Pedro de Heredia, ¿no? Empieza con la conquista, luego con la colonia, y lo que está antes no existe, y claro, hay una población indígena, y hoy día digamos que el elemento indígena, o sea, había 3 elementos allí que considerarnos en la puesta en escena turística: lo europeo, lo blanco, lo africano, con Palenque, y lo indígena. Entonces, lo español, el legado blanco, va a estar muy ligado al patrimonio material, porque las guías, por ejemplo, dicen cosas así como los italianos, el ingenio de los arquitectos italianos que construyeron las murallas, y los españoles. Lo indígena no aparece. En las guías he encontrado expresiones como existía el poblado indígena Caramarí, es lo que pueden decir, pero no hay, digamos, que descripción, detalle de lo que representó y nada, sino que hay el año cero. Entonces, hoy día los indígenas sobreviven como solamente con esa estatua, como un pasado perdido, lejano de la ciudad, que no tiene mayor importancia. Y como Cartagena no tiene tampoco hoy día una población indígena, digamos, que fuerte, entonces tampoco permite que se pueda articular nada de su cultura, sino que existe como un pasado lejano, olvidado, que existe con la estatua de la India Catalina y con unos premios del Festival Internacional de Cine que se entregan, que se llaman los premios India Catalina, como nuestros Oscars, como los Oscars, ¿no? Los premios India Catalina. Entonces, hay las estatuillas, eso es lo que sobrevive del indígena. Pero la palenquera, como digamos que sí se puede ver, como está recorriendo las calles, como fue patrimonio de la humanidad, el pueblo, entonces sí es lo que va a tener presencia. Entonces está la piedra y luego el patrimonio inmaterial solo en el legado africano, pero el legado africano entendido como Palenque, y donde casi los cartageneros, digamos que desde su vida cotidiana, de las prácticas culturales de la gente de la ciudad, no tienen espacio. Es la palenquera que ni siquiera es como tal, propiamente cartagenera, pues, viene de un pueblo cercano. Entonces eso es lo que pasa con el patrimonio inmaterial y con lo indígena, con el legado indígena. Muchas gracias. Jorge. Palenque viene del palenque como negros que huyeron del lugar de trabajo. Sí, O la sea, palabra palenque ¿Fue una sociedad cimarrona donde Sí, está sí, Palenque? sí. Ah, ¿alguien ha investigado eso? sí, la palabra palenque, No, la población. que se En sabe que era la concreto, ¿hay población. investigaciones sobre esta población Sí, hay, como sociedad cimarrona? hay algunos muy bien. trabajos, y de hecho lo que yo estoy escribiendo aquí en Jalapa es ahora sobre el turismo étnico-cultural. O sea, ya porque escribí sobre la palenquera, solo sobre la imagen de la palenquera, entonces ahora estoy trabajando el tema ya del poblado como tal, cómo se articula a la representación de la ciudad a través de sus diferentes referentes o repertorios culturales. Es un poblado que habla una lengua criolla que se llama palenquero, que va a reivindicar ese pasado heroico cimarrón, y se autodenominan como el primer pueblo libre de América, así se autodenominan. Tiene unos rituales fúnebres que se llaman lumbalú. Entonces, hoy día lo que está pasando con Palenque es que en la escena del multiculturalismo colombiano son el referente de lo negro, de lo afrodescendiente. Entonces, por eso, cuando mencioné que inauguraron un parador en Palenque el año pasado, me refiero a que ya desde la administración del departamento, desde
la administración nacional se le está apuntando a un turismo étnico allí en esa comunidad. Y mi otra duda era, en este centro histórico hay procesos de creación de parques temáticos, es decir, dramatizaciones, actuaciones con actores o cuentacuentos. No. Ahorita es solo el patrimonio y las imágenes. No Existe la tendencia está a la Disneylandización, como dicen algunos, como en Xcaret, por ejemplo. Existe, digamos que, pero no en términos de dramatizaciones, existe lo siguiente: el patrimonio material como el gran marco, y luego en ese marco solamente referirla a la palenquera, ¿no? como ese otro exótico diferente para tomarte la foto y eso, pero se hacen muchos eventos, digamos que culturales, festivales de cine, entonces en las plazas se proyectan películas, conversatorios a veces al aire libre, bienales de arte. Se aprovecha el escenario, digamos, ¿no? Entonces, claro, en ese decorado lo que se hace es un turismo cultural, que yo lo veo como un turismo, a veces una oferta, digamos que de élite. La gente que viene es la élite local y gente que viene de Bogotá, del interior, pero la gente que vive en Cartagena a veces ni participa de esos eventos o no tiene forma de participar, porque el teatro también es un espacio pues, que tiene exactamente sus límites, que los Espectáculos, establece. luces, sonido. Entonces es una ciudad, digamos que de espectáculos, donde el turismo cultural que se hace es el de estos grandes eventos. Y digamos que lo que puede hacer la gente de la comunidad, los desfiles, etcétera, no es muy valorado. Incluso cuando se plantea el conflicto, la administración termina pues siempre como que dándole el lado a este proyecto, ¿no? Porque hay unas fiestas populares allá que se llaman fiestas de la independencia y coinciden con el reinado, o sea, se celebran en el mes de noviembre. Entonces en noviembre la imagen que tienen los colombianos es que se celebran son el reinado de belleza, pero no las fiestas de independencia, que lo que intentaban visibilizar era la independencia de la ciudad, ¿no? Que fue liderada por negros, por mulatos. Eso digamos que es como de los barrios populares, de los actores culturales de la ciudad, pero no tienen mucha entrada, mucho juego en este modelo de turismo cultural. ¿Hay carnaval? Hay las fiestas de la independencia. No, carnaval. No, o sea, no sé. No hay fiestas de carnaval. Como O sea, fiestas. no se llaman carnaval, como puede pasar con el carnaval de Barranquilla, Ajá. pero sí tienen muchos componentes, digamos que de carnaval, ¿no? Con desfiles, con carrozas, hay reinado, o sea, digamos que muchos de esos elementos están, pero ya digo que son fiestas que sobreviven en los barrios populares, a veces sin apoyo real de la administración, sin vinculación de la empresa privada. Entonces, lo que sí va a recibir atención es esta ciudad, digamos que espectáculo, ¿no? Con reinas nacionales, con el jet set visitándola, con las bodas de los famosos. Eso más bien es el turismo cultural que se privilegia. Luego, quería preguntarte desde hace rato, no había tenido la oportunidad, es que si hay espacios de reapropiación de lo turístico por parte tanto de la población como de los mismos turistas que buscan otras cosas, porque los turistas no necesariamente buscan lo que se les ofrece. Y estaba pensando en esto con una comparación con lo que pasa en Cuba, ¿no? Que también hay esos mismos fenómenos de los hoteles y del centro histórico, aunque con sus matices, pero hay muchos turistas también que van a hacer turismo religioso, entonces que eso es como una reapropiación de los... O sea, la población se aprovecha del turismo también para hacer, digamos, una mercantilización de lo religioso, y los turistas buscan esto también, y también turismo artístico, ¿no? Que vienen a aprender bailes folclóricos o bailes africanos o pintura, ¿no? Y afuera, digamos, de los circuitos oficiales. ¿Existe eso? Ahí no exactamente así, hay un turismo que allá dicen de mochileros. Me llaman de mochileros, que son pues estos turistas que no se van a quedar en grandes hoteles.
se conocen porque bueno, andan de pronto en su indumentaria mucho más descomplicada, nada de grandes vestimentas, de estos espectáculos, nada. Y entonces se hospedan en hoteles donde a veces comparten habitación con otros turistas. Eso sí intentan, digamos, que mezclarse más con la comunidad, ir al mercado público, a los barrios. Entonces sí lo hay, pero no hay, digamos, que desde la institución como creado un espacio para ese tipo de turismo, ¿no? Es más bien ya, digamos, que de la gente que quiere ir a encontrar cosas diferentes y se las ingenia, ¿no? Y a veces entonces buscan los hoteles más baratos, tienden a hospedarse en una zona que se llama Getsemaní, pero esa zona donde se desarrolla ese turismo de pronto mochilero, donde más hay hostales para este tipo de personas, pues cada vez tiene más presión también de convertirse como en las otras zonas del centro, casi como un gran mall, y todo se va encareciendo, que es el gran problema, digamos, que para que la gente que quiera hacer otro tipo de turismo, vivirlo, tenga la oportunidad. Allá también incluso la misma gente de Colombia que va a Cartagena le dicen despectivamente como turismo de chancleta. Es el turismo del colombiano que no tiene dinero, que también a veces se hospedan en no hoteles, sino en apartamentos que alquila alguna gente. Entonces eso lo llaman la parahotelería. También a veces es perseguida por lo oficial. Entonces creen que ese turismo de chancleta no deja, digamos, que mucho dinero. Entonces hasta el mismo colombiano que no tiene pretensiones de pronto de quedarse en un hotel 5 estrellas súper caro ni estar participando de estos grandes eventos, a veces también es discriminado y un poco perseguido. Entonces, yo lo que creo es que no hay tampoco muchas iniciativas, digamos, que para hacer una oferta donde uno le pueda decir a la gente visita la Cartagena Profunda o vamos a proponerte este tipo de alternativas como lejanas a esa oferta dominante, de pronto excluyente, de élite, que es la que domina. Sí habría que pensar un poco por qué no pasa y bueno, mirar un poco si también es posible, ¿no? ¿Alguien está estudiando la cultura popular? ¿O la han estudiado? ¿Antropólogos? Bueno, en Cartagena, buena la pregunta, no hay carreras de antropología. Yo le digo a Lorey que cuando llegue a Cartagena, una de que aspiro a hacer en mi facultad, que es de Ciencias Humanas, algún día aspiro a impulsar el tema de que se abra una carrera de antropología, porque precisamente lo que hay es eso, o sea que lo que yo encontré en el estudio que hay del turismo en Cartagena es que lo que más se estudia es el impacto económico. Entonces, la economía del sector turístico, del sector hotelero, que no sé qué, pero todas estas dinámicas que son tan conflictivas, que tienen que ver con la gente y que la afectan, no se estudian. Entonces, yo por eso digo, un poco, yo estoy como tratando de entrar allí a trabajar unos temas que no tienen mucho desarrollo. Sí han llegado antropólogos, pero de afuera, ¿no? Tuvo Elizabeth Cunín, por ejemplo, no sé si la conoce alguien aquí, que estuvo viviendo allá, pero es gente más bien de afuera, porque en la universidad como tal no hay antropólogos y la Facultad de Ciencias Humanas solamente tiene 20 años, así que solamente en estos 20 años es que se ha podido intentar contar otra historia distinta, porque la historia dominante la hizo la Academia de Historia de Cartagena, que era la élite, no eran ni siquiera historiadores de profesión, sino historiadores aficionados que construyeron esa imagen grandilocuente, ¿no? Donde de alguna manera lo que hicieron fue rendir, digamos que pleitesía a lo que ellos consideran que son sus ancestros, ¿no? Todavía en el cumpleaños de Cartagena van gente de la élite, de la Academia de Historia, y le ponen una corona de flores a Pedro de Heredia, para darte una idea. El 11 de noviembre le ponen una corona de flores a Pedro de Heredia. Sí, yo creo que precisamente uno de los puntos más terribles de las realidades es la enseñanza de la historia. Ese es nuestro punto terrible. Entonces, eso que está diciendo es precisamente lo que nos tiene como nos
sostiene, no salimos del siglo XVI, seguimos en el siglo XVI. En una enseñanza de la historia, que recordando lo que preguntó Pablo sobre las comunidades indígenas previas a la fundación de Cartagena, en Panamá sucedió lo mismo, pero ni siquiera por poquita gente. Todos los cuevas desaparecieron en el siglo XVI y los libros de historias no los mencionan. Entonces, esa región, territorio donde vivían los cuevas, están ahora los Cuna y los Chucués, además de otras poblaciones. Entonces, el problema es que Cuna y Chucués se consideran como los que estaban allí cuando llegaron los españoles, y no es cierto, porque vienen de Colombia, vienen de esta parte de Colombia. Entonces, ni eso sabe el panameño, pues, ¿no? Ni eso sabe el panameño, que desapareció la mitad de la población indígena del territorio. ¿Por qué? Porque los libros de historia... Y el caso de Cartagena, yo lo que quiero decir, y por eso creo que es importante un poco el trabajo, es porque la memoria histórica dominante es la que ofrece el turismo. O sea, los mismos cartageneros, pues, muchas veces logran pensar, bueno, que nuestra ciudad turística, que eso es lo importante de la ciudad, de su historia, y hay tanto que está quedando por fuera, que expresa conflictos, que debe llevar a otro tipo de reflexiones que no se está mostrando. Entonces, el discurso este es más poderoso, más visible que el discurso que puedan estar haciendo estos nuevos historiadores, que, como digo, la facultad solamente tiene 20 años. Entonces, hay mucho por hacer y mucho todavía por investigar. Mucho por hacer y compartir, porque tenemos una historia muy... Sí, perfecto, claro que sí. Sí, con muchos países en común. Yo, ahora que estabas en tu exposición, me estaba acordando de diferentes casos. Por ejemplo, hace unos años fui a Bahía de Todos los Santos en Brasil y pasaba en el centro histórico algo semejante, ¿no? A la población negra de Bahía de Todos los Santos la estaban sacando del centro histórico, pero lo curioso es que lo llaman recuperación, ¿no? Estamos recuperando el centro histórico para darle por fin un uso a este patrimonio, ¿verdad? Que ese uso del patrimonio se convierte en una mercantilización del patrimonio, pero que los beneficios de esa mercantilización no llega a la población, sino llega a los grupos de poder. Entonces vemos, en este caso, se menciona Panamá, Cuba, en México ha sucedido cosas similares, ¿no? En Estados Unidos también hay casos similares. Todo esto es impulsado por grupos de poder y a ellos es a los que se les... la derrama económica, que dices, hay estudios sobre el impacto económico, sí, la derrama económica no llega a la población, ¿no? O sea, lo que le puede llegar a la población, en todo caso, es pues la pequeña propina que se les da a las palenqueras por tomarse las fotos, ¿no? Aquí sucede lo mismo en Chiapas o en algún lugar así, que los indígenas se toman la foto y entonces ya es vender esa imagen, ¿verdad? Muy interesante tu plática, Freddy, y creo que nos quedas debiendo otra. Ahora exclusivamente sobre Palenque, porque nos quedó toda la... Pues sí, con mucho gusto puedo hacer sobre Palenque. Más sobre esta... hay otra intervención. Yo quisiera hacer un comentario sobre el turismo, sobre lo que había dicho la maestra Lorraine, sobre las personas que van específicamente a buscar un tipo de turismo a Colombia. Si es turismo religioso, la persona va mentalizada solamente a ocupar el turismo religioso. Si hay alternativas de solución para convencer al turista de que pueda tomar turismo cultural, pero ya es dependiendo de la persona de qué tipo de turismo vaya a buscar, ya que hay muchas derivaciones del turismo, ya sea turismo de aventura, turismo religioso, turismo cultural histórico, el congreso de playa, etcétera, ¿no? Turismo académico.
Es muy importante. Lo que usted había dicho al principio sobre el turismo, en efecto, Turismo es político. sol y playa. Turismo Lo que revolucionario. la persona se Turismo imagina a la hora de viajar a sexual. cualquier país es sol, playa y arena, que es lo que va a interesar a la persona en cuanto a lo que se imagina el turismo. Sin embargo, hay muchas ramas. Una de las potencias que tiene el turismo en Colombia es precisamente esta, el turismo cultural. Y también tiene mayor demanda en el turismo de aventura. Esto también genera mucha economía en el país y beneficia a la sociedad. Porque yo estaba trabajando sobre la esclavitud y sobre el fenómeno de la llegada de los grupos y de que Cartagena se distribuía por todo vía Panamá y de Panamá para el sur. Y una de las cosas que me encontré es que a donde fui, donde me enviaron, nadie tenía la menor idea de dónde recurrir. Me mandaron para Bogotá, ni siquiera de Versalles, pero bueno. Pero lo interesante fue eso, que las personas encargadas del archivo me decían, nosotros no teníamos ese tipo de información, eso debe estar en otra parte, ¿sí? Y ese es el problema que tenemos. En Panamá no tenemos absolutamente una letra. O sea, no estoy diciendo que acá y acá, nada. Pareciera que ese pasado se quiere borrar a como de lugar, ¿no? Borrar esta parte histórica. Pero todo lo que además está diciendo de la imagen del patrimonio, eso se está repitiendo otra vez en... Y si hay alguna pregunta para Freddy, por ahí, comentario. Maestra Gladys, doctora Gladys, y después. En primer lugar, felicitarlo. Es una reflexión muy buena, muy madura sobre lo que está ocurriendo precisamente, dijéramos que en la segunda mitad del siglo pasado, ¿verdad? Y que se está acelerando cada vez más. Esa imagen que usted nos ha... Yo he estado en Cartagena en 2 ocasiones, y es una ciudad realmente muy hermosa. La primera vez que fui, el interés que tenía, además de muchas cosas, era por acercarme a los archivos para tener contacto con la gente de los archivos. ¿Nos podrías hablar un poquito de cómo lo estás interpretando a nivel teórico? Está bien. Ya esos son los hechos, ¿no? Bueno, A partir de ahí, ¿qué estás? ¿Por dónde va tu creo que yo interpretación? intento articular una discusión sobre ciudad, turismo y discurso. Digamos que son los 3 grandes conceptos que van a movilizar un poco la reflexión teórica que hago, y veo que es posible la articulación, ¿no? En el caso de las ciudades, desde finales del siglo XX comienza a haber una intención de estudiarlas desde su dimensión comunicativa, no solo la manera como clásicamente se estudiaron, donde se prestaba atención a la demografía, a la morfología, al tema de la movilización en las ciudades, sino que comienza a ver, digamos que sobre todo en América Latina, esa intención de estudiarlas desde la comunicación. De 5 estrellas, postales de varios pasajes, o sea, otra imagen sobre esta imagen de la historia. Y el asunto entonces es, ¿y qué hace esta gente que vive aquí? O sea, al parecer les han ofrecido otra vez, váyase más para el monte, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se siguen pareciendo nuestras historias desde el siglo XVI? ¿No? Y no vamos a decir que desde antes, porque por supuesto, toda la época prehispánica también estuvo, todo el Caribe estuvo muy relacionado, ¿no? Pero el fenómeno sigue siendo el mismo. Y entonces estas imágenes de la venta de imagen que usted nos ha presentado es la que sigue siendo la favorita, ¿no? La muralla que separa, que si fue para proteger, ahora es para proteger, pero con otro sentido, ¿verdad? Entonces es muy interesante, lo felicito por su presentación. Jorge. ¿Este es tu tema del doctorado, de tu tesis de doctorado? Panamá, lo mismo. Todo el casco viejo de Panamá en el centro, quedó abandonado durante mucho tiempo y la historia era la misma.
Toda la gente de bienes que vivió allí lo abandona, se va a fundar nuevas colonias y eso queda a la intemperie, y entonces los pobres del mundo, que son muchos, empiezan a recuperar esas viviendas. Pero entonces son las viviendas como las que usted nos ha enseñado, bellísimas, pero que están en un deterioro espantoso, porque ni el sistema de gobierno ni los dueños le han metido un centavo, porque como los que viven son pobres, ellos no van a emplear dinero. Fíjense, el fenómeno sigue siendo terrible. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo últimamente? Ya les han dado como medio ultimátum de alguna forma. Ahora esta gente ahora sí tiene que desocupar, porque se están reconstruyendo, rehabilitando, la palabra adecuada para decir lo que están haciendo, y ahora se van a convertir precisamente en hoteles.